Es realmente una posición a la que nos tiene ya acostumbrados la empresa Sinopec desde hace muchos años, no es nuevo. Pero se olvidan de una cosa los señores de Sinopec, que hay una ley de orden público que es la ley de emergencia petrolera. La ley de emergencia petrolera prohíbe los despidos, exige inversión y exige el sostenimiento de la producción. Si cualquiera de estas variantes no es cumplimentada por cualquier empresa petrolera que está incorporada dentro de los institutos que establece la ley de emergencia petrolera, está sujeta y es causal suficiente para la rescisión de la concesión. No es una cuestión menor. Aquí ya queda de lado lo que son los términos establecidos en el marco regulatorio de la ampliación de las concesiones a las cuales Sinopec está incorporada. Entonces, esta es la primera cuestión que yo debo señalar, porque en merced a esto hice una presentación a la presidencia del Consejo Provincial de Hidrocarburíferos solicitando una urgente reunión justamente para tratar el análisis y la definición del quito de la concesión como consecuencia de este incumplimiento realmente gravísimo por parte de la empresa china. Y a su vez también preguntar al jefe de gabinete y a los miembros del Poder Ejecutivo de la provincia cuáles son estos alcances de las pretensiones de la empresa Sinopec respecto de llevar todos los cuestionamientos sumarios y procedimientos administrativos que ha realizado la provincia en materia administrativa, de llevarlos a tribunales internacionales. Esto también es un hecho gravísimo. Entonces, esto es realmente una cuestión que no puede pasar como una simple anécdota o una nota periodística que apareció y que ahí terminó. Entonces, si dicen los amigos profesionales del derecho, el que puede lo menos puede lo más. Si pueden llevar a instancias del campo jurídico internacional, de tribunales y de lugares de arbitraje internacional, una cosa como esta, que es un sumario administrativo, entonces, ¿qué podemos esperar de los incumplimientos vinculados con los despidos de trabajadores, cientos de trabajadores, que van a ser miles, producto del vaciamiento de los yacimientos petroleros, que son ya causales suficientes fuera ya del marco de la emergencia petrolera y se incorporan en el marco regulatorio de la ampliación de las concesiones para analizar decididamente, no ahora, ya hace tiempo, la quita de la concesión, la caducidad definitiva de la concesión. ¿Qué vamos a esperar? Que nos quedemos sin petróleo, que ya, de acuerdo a los técnicos del propio Instituto de Energía, son informes oficiales, que en 2 años Sinopec, es decir, entre el año 2022 y principio del año 2023, se quedan sin petróleo los yacimientos. ¿Y sabe cuánto representa la producción de Sinopec en Santa Cruz? El 28%. Si a esto nadie le mueve un pelo, bueno, entonces vayámonos todos y que el último pague la luz. Porque estos son hechos realmente de una gravedad realmente extrema que yo no conozco en la historia del petróleo de Santa Cruz. La conozco en lo que ha pasado en el Chubut con la misma empresa que en un área que se llama Bellavista, más chica por supuesto que las áreas que tiene aquí en Santa Cruz, la vació, la abandonó y se fue. Que se arregle la provincia del Chubut, que se arregle el estado del Chubut. Y acá será lo mismo, que se arregle el estado de Santa Cruz, nosotros vamos. Y quieren discutir, vayamos a tribunales internacionales, vayamos a Pekín, a Madrid, a Hong Kong, vayamos a Beijing, vayamos a Wuhan, donde apareció el coronavirus, así de paso nos infectan. Entonces, estas cosas son las que en Santa Cruz no se debieron haber permitido y no se deben permitir, menos ahora. Estamos en una etapa crucial. Acá estamos hablando de 400 trabajadores, pero lo que viene con una situación de vaciamiento de los yacimientos es un desastre, son miles de trabajadores que quedan en la calle. Decenas de empresas petroleras que se caen las regalías de gas y petróleo. Es decir, no tener conciencia de esto y no tener un planteo formal, duro y categórico por parte del Estado santacruceño, y entonces estaríamos hablando de una Santa Cruz arrodillada, de una Santa Cruz obediente a los, vaya a saber a qué intereses internacionales. No sé, bueno, esto es lo que nosotros venimos planteando permanentemente, conjugando el mismo esfuerzo con las empresas petroleras y con las
organizaciones representativas de los trabajadores, fundamentalmente, petroleros privados, a la cabeza de todo esto. Las empresas petroleras de servicio, la pequeña y mediana empresa local, está sufriendo estas consecuencias. Lo que pasa es que por ahí no se los escucha de manera categórica, pero se tendrían que expresar, porque están viviendo situaciones realmente dramáticas, están viviendo situaciones de quebranto, situaciones cruciales, y no sé si no me falta un par de adjetivos más para señalar la situación que se está viviendo en todos los ámbitos. A la Cámara de Comercio, mire, le doy un dato. En el año 2017, cuando nosotros impulsamos desde aquí de Cañón Seco la ley de emergencia petrolera, en ese momento ya se habían caído 3.000 puestos de trabajo de la actividad petrolera. ¿Sabe cuántos puestos de la actividad comercial se cayeron como consecuencia de esta situación lamentable? 3.000. Quiere decir que por cada trabajador petrolero da la sensación que es inmediatamente proporcional a la cantidad de empleados del comercio. Por un trabajador petrolero, un trabajador de comercio. O sea que el comerciante también tiene que expresarse. Tienen que expresarse los jóvenes que están estudiando en los colegios industriales, porque si se cae un área, se caen puestos de trabajo. ¿A dónde van a trabajar los cientos, miles de técnicos que están saliendo a la calle todos los años? ¿A dónde están los profesionales, los ingenieros en petróleo que salen de nuestras universidades, tanto de la UMPA como de la Universidad Tecnológica Nacional que está instalada en Río Gallegos, y que de pronto van a ir a buscar este trabajo en las áreas que deja Sinopec y no van a tener? Entonces, bueno, los municipios que van a dejar de percibir regalías de gas y petróleo. Mire, le doy otro dato. Y van a tener el agravante, de que van a tener en sus localidades un montón de gente sin y que va a ir a golpear las puertas a los municipios. Van a ir a golpear la puerta a los municipios, porque acá pareciera ser que lo que no hace la empresa, el capital privado, lo tiene que resolver el municipio. El municipio no tiene, bajo ningún concepto, ningún municipio tiene la espalda financiera de una empresa petrolera. ¿Cómo va a resolver eso? ¿Generando una sobreabundancia de gente en los municipios? No. Entonces, son cuestiones que se tienen que resolver. Le doy un dato central, y que tiene que ver con lo que Santa Cruz percibía en junio del año 2010 y lo que percibe hoy. En el año 2010, en junio del año 2010, las regalías de gas y petróleo, los recursos fiscales de Santa Cruz representaban el 45%. El 45%. En junio del año 2020, 10 años después, representa el 22%. Se cayó más del 50% la recaudación en materia de regalías de gas y petróleo como consecuencia de los incumplimientos en la búsqueda de nuevas reservas, en el sostenimiento de la producción, porque ha caído de manera estrepitosa, y ha caído las inversiones, obviamente. Entonces hace que más del 50% de los recursos fiscales provenientes de la regalía de gas y petróleo se hayan caído de esa manera, en ese número. Más del 50%. Datos oficiales de la AFIP. Junio de 2010, junio de 2020. Si esto no le impacta a nadie, bueno, creo que las cosas no las estamos haciendo muy bien desde el ámbito institucional que nos toca. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, muy claro, muy explícito, y la verdad que queríamos saber, porque usted inclusive fue propulsor de lo que son las partes de las leyes hidrocarburíferas, y bueno, también teniendo en cuenta que hay un DNU nacional también que prohíbe el despido de la gente, ¿no? Sí, además de eso, pero acá particularmente y especialmente en Santa Cruz, por la ley de orden público de la emergencia petrolera, establece la quita de la concesión. Esto es lo grave, esto es lo que tenemos que resolver. Esto lo tiene que resolver el Estado de Santa Cruz. Y el primer impulsor de esa decisión es el Consejo Provincial de Hidrocarburíferos, porque fue creado a tal fin por la ley de emergencia petrolera. Así que estas son las cuestiones que hoy por hoy tenemos que resolver quienes tenemos responsabilidades institucionales, políticas, gremiales, sociales, económicas en Santa Cruz.